ser una unión matrimonial legal. Entonces allí ellos señalan que no tenían libertades plenas. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con estos reclamos, estas ideas, pero allí hay una discusión sobre si realmente está dentro de un régimen con libertades plenas. La segunda carta es que el control, cambio al gobernante, se realiza a través de medios o por intermedio de los accountabilities horizontales y verticales. Cuando hablamos de los accountabilities horizontales, hablamos de las instituciones y entes del Estado que controlan al gobernante. Y cuando hablamos de los verticales, estamos hablando de los controles ciudadanos, como por ejemplo el voto. La elección del gobernante pudiera ser un mecanismo de control al mismo. En consecuencia, la tercera característica de la democracia es la presencia de un ciudadano con altos valores y actitudes democráticas ciudadanas. No solamente que exista instituciones horizontales y verticales que controlan al gobernante, sino que el ciudadano tiene que estar
población que se encontraba excluida de esos derechos van a llevar a cabo movimientos sociales para tratar de desmontar esa república oligárquica. Esos movimientos sociales los podemos ver en los movimientos sindicales que buscaban mejoras laborales, evidentemente, los movimientos indígenas que buscaban que se reconociera sus costumbres de vida, incluso algunos hablaban de construir naciones independientes indígenas, movimientos campesinos que buscaban la lucha por el control de la tierra, es decir, que no estuvieran dentro que no estuvieran en pocas manos. Los movimientos feministas, que ya el profe Luis también nos habló algo de los movimientos feministas, ¿verdad? Y estos movimientos que están luchando por mejoras laborales, por costumbres de vida, por derecho a la tierra, por derechos políticos, van a darle forma a los movimientos políticos como democracia. Son ellos los que realmente van a construir estos ideales y los van a ir enfocando dentro de lo que llamamos democracia. Estos movimientos políticos surgen de los movimientos estudiantiles universitarios, como el de la generación del 28 en Venezuela o la generación de los nuevos hombres en Perú de 1918. En consecuencia, y a partir de estos movimientos, pues nos dicen que para establecer la democracia en América del Sur, que va a tomar mucha fuerza en la década del 80, del siglo pasado, y que empiezan a establecerse entre el 50 y el 60 con Venezuela y Colombia, vamos a ver que deben de caminar tres grandes retos. El primero institucional, que son todos los accountabilities horizontales y verticales que ya hemos señalado. Lo social, que son esos ideales que están dentro de los movimientos sindicales, de los movimientos indígenas, de los movimientos feministas, del movimiento campesino. Y el ideal cultural, que son los valores que debe tener la ciudadanía. Evidentemente, estos retos no se cumplieron a cabalidad cuando observamos que entre 1996 y 2004, estudios promediados señala que existe una satisfacción popular con la democracia entre el 9 y el 21%. Cuando vemos que hay protestas populares que llevan a la renuncia o destitución de gobernantes, en caso de Venezuela, el Caracazo pues fue deteriorando un sistema político o aumentando ese deterioro que va a llevar a la destitución de Carlos Andrés Pérez. O cuando observamos también las protestas que se originan en Bolivia que van a llevar a la destitución del presidente Lozada. Vamos a ver que el año 92 también es un año sumamente importante para estudiar la democracia en América. Hay dos golpes de Estado. En Venezuela se encuentra Chávez contra Carlos Andrés, que cuenta con el poco apoyo popular para la defensa de ese régimen de gobierno. Y cuando vemos que Fujimori recibe un apoyo casi absoluto, no podemos decir absoluto evidentemente, pero sí muy mayoritario, muy grande, cuando él lanza su autogolpe de Estado en 1992. Entonces yo creo que el año 92 es un año muy importante para entender el deterioro que venía sufriendo la democracia en la región. En consecuencia, si buscamos el origen de esa crisis de la democracia, la encontramos en la debilidad institucional. No hay instituciones fuertes, ni horizontales, ni verticales. A partir de esta debilidad, vamos a ver que en América del Sur se van a establecer, primero, democracias con baja institucionalidad. Evidentemente, hay algunas consolidadas, podríamos hablar de Uruguay, pero hay democracias con baja institucionalidad, es decir, que tienen sus instituciones, son incapaces o no tienen el poder suficiente para controlar al gobernante. Esto genera corrupción, esto genera personalismo, y lo podemos ver, por ejemplo, en Ecuador, cuando Lucio Gutiérrez, años 2004-2005, destituye a los integrantes de la Corte, el Poder Judicial. O cuando vemos la corrupción de Alejandro Toledo en Perú, que recientemente fue hallado definitivamente culpable, ¿no? Entonces ahí los mecanismos de control al gobernante no funcionaron. También vamos a ver que se van a establecer democracias imperfectas. Cuando hablamos de democracias imperfectas, son aquellas que tienen unas instituciones que sí logran cumplir su mecanismo de control al gobernante, pero tardan mucho, son muy lentas en reaccionar o en ejecutar ese control.
Dentro de esas democracias imperfectas, observamos que los regímenes delegativos son los más comunes. Cuando hablamos de los regímenes delegativos, estamos hablando de aquellos sistemas donde el líder manipula la elección, ¿verdad?, que se va a dar en medio de una crisis de la democracia, una crisis socioeconómica, como una delegación de las facultades ciudadanas al gobernante para que éste tome decisiones y resuelva esos problemas. ¿Ok? Entonces, esa es la manipulación que realiza. Ahora, existen dos tipos de gobiernos o regímenes delegativos. Los liderazgos delegativos, que son aquellos donde el gobernante no incluye dentro de la confrontación política a la población. ¿Ok? Y cuando hablamos de democracias delegativas es cuando el gobernante establece relaciones populistas y en consecuencia van a haber dentro de la confrontación política la participación del pueblo. ¿Okay? Pero como en estos regímenes las instituciones funcionan lentamente, puede haber mecanismos de control. Por ejemplo, cuando se estudia el proceso de la destitución de Carlos Andrés Pérez, que lo pudiéramos ubicar en su segundo gobierno, en los liderazgos delegativos, allí hay un mecanismo. Podemos estar de acuerdo o no con la destitución de Carlos Andrés Pérez, pero hay un funcionamiento de las instituciones. ¿Ok? En las democracias delegativas, bueno, podemos ver ejemplos de gobiernos como en Perú, donde el que estaba después antes de Alejandro Toledo, el que se suicidó, el que se suicida, no recuerdo el nombre del presidente de Perú que se suicida, que él lleva a cabo. Alan García Pérez. Alan García, exactamente. Alan García lleva a cabo un gobierno delegativo gracias en su primer gobierno. Y bueno, la inflación que se genera, todos los problemas socioeconómicos se generaron y hay mecanismos para que él, a través de elecciones, pues el cargo. ¿Okay? Y vamos a conseguir otros ejemplos en Brasil donde son destituidos. También vamos a observar que se van a establecer a partir de esta debilidad institucional autoritarios híbridos, como la democracia delegativa híbrida, que es un concepto que nosotros estamos trabajando, en el cual se maneja la misma manipulación de la democracia delegativa, pero con el agravante que esta busca acabar con la institucionalidad, es decir, con los controles horizontales y verticales al gobernante, y con ello establecer una forma de gobierno donde pues pueda manejarse plenamente las decisiones del Poder Ejecutivo. Profesor Alejandro, ya su tiempo culminó, puede ir cerrando, por favor. Sí, ya vamos a cerrar. Estos dos tipos estos gobiernos van a tener acciones autoritarias. Podemos ver en Venezuela a Chávez con la lista Tascón, y en Colombia podemos ver a Uribe con esa red de espionaje a las cortes y a los políticos opositores. ¿Okay? Existen dos tipos de democracia negativa híbrida: las nacionalistas antiliberales y las securistas y ordenancistas. Y los regímenes hegemónicos autoritarios, pues, que son regímenes autoritarios, como señalan, que aplican mecanismos de violación de derechos políticos específicos, es decir, cuando las protestas de los líderes políticos representan un peligro para él. En consecuencia, y para ir cerrando, entonces, la cultura política en América del Sur podemos observar que no es la participativa la que se ha construido, sino la participativa delegativa, ya sea porque la población, al no haber mecanismos de controles eficientes, tácitamente entrega su poder de control, o ya sea porque se delega a través de elecciones, con la manipulación de los regímenes delegativos. Y la de súbditos participantes es aquella, pues, como la de los regímenes hegemónicos, los regímenes híbridos que hemos señalado, y los regímenes autoritarios, donde la población, pues, solamente se limita a elegir al gobernante y cede toda su participación. Entonces, gracias por su atención. Y bueno, quedo atento a cualquier pregunta que se pueda hacer. Bueno, muchas gracias, profesor Alejandro Rodríguez, por su exposición sobre estos temas tan interesantes que tienen que ver con la democracia, sus formas y su interpretación en nuestro continente, en Iberoamérica en este caso, ¿no? Profesor, muy bien. Vamos ahora a un periodo de preguntas y respuestas. Veo las manos levantadas. Pueden hacer también las preguntas a través de la mensajería de esta sala.
Puede ser preguntas breves y concisas, por favor, cualquier interesado en consultar a los profesores, cualquier interrogante, cualquier pregunta. Veo la mano levantada por ahí de Gleimar Ramírez Delgado. Puede hacer pero también veo varias manos por allí, ¿no? Recuerde que son preguntas cortas, sin extenderse mucho en este caso, para que el tiempo nos beneficie. Gracias. Mi pregunta es cómo se protegen los derechos de las minorías en una democracia, ya que sería una amenaza. ¿Tiene una pregunta? Espérate. Bueno, la pregunta no sé si es para mí o para cualquiera de los del panel, pero cuando hablamos de la democracia del siglo XXI, hablamos de las democracias de consenso. Dejamos atrás las democracias con decisiones mayoritarias y hablamos de democracias consensuadas, ¿ok? Donde debe de existir, entonces, como yo señalé, un equilibrio entre las instituciones o los representantes de los subordinados con los dominantes, para que puedan haber ese equilibrio político y puedan funcionar las instituciones, ¿okay? Por eso es que vemos ese conflicto muy violento en los inicios de los movimientos contraculturales, porque ellos están exigiendo derechos que para ellos, dentro de su imaginario, no tienen dentro del régimen. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, o cuando vemos la nueva ola del feminismo, que, bueno, pudiéramos considerar un acto abrupto de que las mujeres serán libres cuando el hombre asuma el papel reproductivo, porque, bueno, la mujer por el papel reproductivo está esclavizada a su hogar. Digamos que para mí eso es una exageración, pero sí hay o deben existir mecanismos en los cuales pues se vayan estableciendo derechos que no violen el principio de la mayoría. Yo respondería a la pregunta de la joven sobre cómo cómo se puede proteger los derechos de la minoría. Bueno, en primer lugar, con dos cosas básicas. El primero es una cultura democrática lo suficientemente sólida y amplia, ¿no? Sobre la base de una moral pública básica e indispensable, entendiendo la moral como aquellos criterios que nos guían de qué es lo que está correcto, qué es lo que es incorrecto, qué es lo que está malo y qué es lo que no está malo, y que es un sistema de autorregulación social bueno, bonito y barato y eficiente. Pero como esto no es suficiente, es decir, porque siempre hay un inmoral, un abusador que asume el poder y tiene ideas y creencias, sobre todo las racistas o las antiminorías, bueno, pero para eso deben existir instituciones de contrapeso, que es un requisito fundamental y sine qua non de las democracias modernas. Me gustaría llegar a la intervención de los profesores que me precedieron, que por eso hay que valorar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la sumisión del propio Estado, de las instituciones del Estado, al sistema jurídico. Cuando eso falla, entonces difícilmente se puede garantizar las libertades y los derechos fundamentales en general, por supuesto, a la minoría. Y las grandes conquistas que hemos tenido históricamente, desde la Carta Magna de 1215 en adelante y las demás, las sucesivas, y los instrumentos jurídicos que llegaron a las constituciones, están formuladas bajo los derechos, en principio las libertades, posteriormente los derechos fundamentales. De manera que por ello es tan importante la preservación del Estado de Derecho. ¿Ok? Muy bien, profesora. Por ahí veo las manos levantadas. Hay dos personas que también pueden hacer sus preguntas, y también otra consulta que se le hace para la profesora en la mensajería, ¿no? No sé, levantaron la mano, no sé si van a hacer por orden de llegada, pues van a hacer la interrogante a los ponentes, no sé. ¿Quién por allí?
O si no, bueno, le damos con la pregunta que le hacen por parte de Valeria Graviela Pereira Rivero. Ella le pregunta a la profesora Caro cómo han evolucionado los discursos y las prácticas populistas en América Latina, desde el siglo pasado hasta la actualidad. Profesor, ¿puede responder a esta interrogante del estudiante Valeria Graviela? Muchísimas gracias, Valerie. El discurso, los discursos populistas, por supuesto que han cambiado, no sé si ha evolucionado, pero sí han cambiado. Quizás algunos autores, como hoy día lo plantean como un relato populista, con una estructura determinada, pudieran figurar que hay una evolución. En general, los discursos populistas estaban enfocados, por ejemplo, en el peronismo, en englobar todas las masas, bien sea los sindicatos, los obreros, inclusive hubo un caso valiosísimo para analizar es el peronismo, porque el peronismo ha pasado desde esa configuración de la industrialización, esa modernización, como llamaban Vitela y Germani, esa modernización. El discurso del populismo ha pasado a englobar todas esas masas a ir siendo más retórico, ¿ok? Más retórico y llamar esa formulación inclusiva del ciudadano. Entonces, el líder populista se caracteriza por hacerse hincapié en que eres la voz del pueblo, ¿ok? Es la voz del pueblo, él representa al pueblo y se hace uno solo para el pueblo. Y vemos ese mesianismo, esa inmediatez, ese mesianismo del líder que procura ser la voz del pueblo. Los riesgos se presentan cuando ese líder deja de ser la voz del pueblo y tiene aspiraciones de permanencia en el poder, por ejemplo, y hay reformas constitucionales y legales. Entonces, allí sí hay un cambio del discurso, ¿ok? Con el peronismo se vio, con el peronismo, Perón pasó de ser un militar que había tenido una posición diferente, luego fue electo, también fue electa la esposa, hubo una figura grandiosa para ellos que todavía ha sido valorada como la madre de la nación, que es una figura femenina, que representaba el carisma que además no tenía el líder peronista. Entonces, puede haber un cambio en el discurso populista en cuanto se refiere a aglutinar las necesidades de esos sectores que quieren incluir, ¿ok? Porque el discurso en la actualidad se formula más a que el pueblo ejerce la soberanía ante una élite, ante un factor antagónico, una élite, la oligarquía, ante un factor antagónico. Allí se valora más la posición de los cambios del discurso. Muchas gracias, Valeria. Espero haberte respondido a tu inquietud. Sí, este tema del populismo, profesora, es bastante interesante, ¿no? Se dan horas y horas para poder discernir y explicar estas variables en cada país, ¿no? En este caso. Pero muy bien, muy bien. Aquí vemos otra pregunta de Génesis Gabriela Castro Méndez. ¿En qué medida el concepto de democracia participativa ha sido implementado en Venezuela? ¿Quién podría responder esa interrogante? Y con esta cerramos esta participación. Bueno, la democracia participativa en Venezuela está solamente en el papel.
desde mi punto de vista, establecidos son regímenes delegativos. En este caso, como la presidencia de Chávez, existió los regímenes híbridos que yo señalé, delegativos, ¿ok? Donde, bueno, si con el discurso, como bien señala la profesora Carol, pues se manipula su elección como una delegación, y fíjense que a partir de esa delegación, a partir de esa decisión mayoritaria, se aplican decisiones autoritarias como expropiaciones, decisiones como la lista Tascón, que yo creo que es una de las grandes manchas de nuestro sistema político en este siglo XXI, la lista Tascón, que todos sabemos en qué termina. Y luego, a partir de 2015, cuando comienzan a desconocerse la elección competitiva o medianamente competitiva, pues evidentemente entramos en un régimen hegemónico autoritario. Entonces no creo que en Venezuela haya funcionado una democracia participativa, o por lo menos hasta este momento no ha funcionado. Yo opino que democracia, cuando uno le agrega adjetivos al concepto de democracia, eso es la característica de lo que yo llamo la dogmatización o la ideologización del concepto de democracia, o la democracia como sistema. La democracia no admite adjetivos, es decir, representativa, protagónica, popular, que le ponen nombres, o por ejemplo la república cooperativa, democracia cooperativa y ese tipo de cosas. Esos son dogmas, como el de Abraham Lincoln con aquel famoso cliché de el pueblo, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, o el cliché de que el pueblo siempre tiene la razón y por lo tanto el pueblo es sabio. Todos esos tipos de cosas, esas son las formas en que se han dogmatizado, que se ha ideologizado la democracia y le ha hecho un profundo daño a la democracia. La democracia es una cultura, una manera de ser, una manera de vivir, una forma de concebir las cosas dentro de la familia. Una concepción democrática hace que las partes de la familia consulten entre ellas y discutan y tomen una decisión de acuerdo con un punto medio en el que perfectamente puedan acordarse. La democracia son acuerdos, son estabilidad, es civilización. Esa es más o menos la idea de una democracia. Dogmatizarla con conceptos de ese tipo no solamente le hace daño, sino que lleva, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, del populismo, que los griegos lo descubrieron hace unos cuantos 2 milenios atrás, cuando lo llamaron demagogia, ¿no? Llamaron demagogia pero como dice la profesora Carlos, en el efecto ha evolucionado el populismo convirtiéndose en un sistema de complicidad. Yo soy gobernante y bueno, vota por mí o apóyame que yo te voy a dar privilegios y te voy a dar casos por el estilo. Uno de los casos más famosos de populismo y demagogia en la historia política venezolana es aquella donde Guzmán Blanco convirtió las 7 provincias en 20 estados para poder repartir a sus distintos seguidores y caudillos, pues, distintas partes del lugar. Quédense con eso, es una especie de reparto, algo muy similar a lo que está haciendo Pedro Sánchez ahorita, concediéndole a los independentistas y separatistas españoles grandes concesiones, etcétera. Es decir, está convirtiendo prácticamente el sistema político en una cosa, un remedio de complicidad destructiva y autodestructiva. Las consecuencias ya las estamos viendo a la luz de los acontecimientos. Sí, aquí estamos viendo 3 preguntas más. Por ejemplo, la que viene de Graviela Nalbarte. Ella dice: ¿cómo se manifiestan las diferencias culturales entre las distintas regiones de Venezuela en su participación política? Algo breve para contestar, profesores. Las diferencias culturales. No, cuando hablamos de la cultura de un país existen unas características comunes. La democracia no puede funcionar en función, valga la redundancia, de las características de cada localidad. Sería, o de mi punto sería vista, sería como imposible. Existen una identidad social
como nación, y a partir de esa identidad nacen unos ideales, y esos ideales están dentro de la forma de gobierno o deben estar cerca de los regímenes de gobierno, en este caso la democracia, de darle solución a esos ideales, ¿no? Pero sería casi imposible tratar de establecer un régimen de gobierno que de una nación que le dé solución a cada una de sus regiones. No, ¿no? Debe haber una cultura más o menos homogénea, y a partir de allí pues se establecen los regímenes de gobierno. Muy bien, profesor. Muy bien, profesor. Tenemos otra pregunta, León, de parte de Jesús Miguel Grimán Villegas. Él consulta, ¿no? ¿Cómo se garantiza la participación ciudadana en una democracia y cómo se puede fomentar esta? Es una pregunta para Luis Castillo, ¿no? Así mismo. Pero, profesor, como tuvo un problema técnico y se retiró. Bueno, vamos a cerrar con Leonela Marina, o no sé quién, bueno, vamos a cerrar acá con Leonela Marina Díaz Albarrán. Ya tiene dos preguntas, pero vamos a atomizarla en una sola. ¿Qué papel juegan las organizaciones internacionales en la promoción y defensa de la democracia a nivel global? Y con esta cerramos esta ronda de preguntas y respuestas, colegas y participantes a esta clase abierta. Bueno, con respecto a la corrupción, que es un buen tema, la corrupción ha sido un mal desde la época de las monarquías absolutas, que se la pasaban quejándose de que no llegaban a las arcas públicas todo el dinero recaudado con los impuestos, y entonces, por supuesto, siempre se acusaban de corrupción. Y por supuesto, fue heredado por las repúblicas resultantes con gravísimos problemas de corrupción. Las leyes de anticorrupción, estos son desde el siglo XIX y han evolucionado cada vez más eficientes al punto de que, por ejemplo, en Venezuela, la ley anticorrupción castiga no la mano que roba, sino la mano que gasta. Es decir, aquel funcionario que muestre un estándar de vida por encima de sus ingresos normales, pues inmediatamente ya eso es corrupción. Usted es corrupto. El problema se complica porque desde que aparecieron esta idea de las guerrillas y de los movimientos revolucionarios, etcétera, que se tiene que financiar necesariamente con actividades delictivas, pues poco a poco se fue sobre todo el narcotráfico, pues poco a poco se fue apareciendo esta idea de los estados criminales. Y los estados criminales ya es una dimensión desconocida de esto de la corrupción, que es, bueno, como el caso de Venezuela, que prácticamente es un estado forajido en toda forma, un estado criminal en toda forma, y ahí no hay manera, pues si ahí se confunde corrupción con delincuencia común, con todo este tipo de bromas. Pero ciertamente la corrupción es un problema serio y fundamental. Hasta que no exista un sistema internacional que, por ejemplo, persiga el lavado de dinero, que es donde se esconde el dinero de la corrupción, porque no hay otra, ¿no? Hasta que no haya tú puedes tener muchas leyes nacionales, pero si no tienes un contexto internacional que persiga los dineros mal habidos, que son la fuente básica de la corrupción y el financiamiento de la corrupción, es imposible reducir y acabarla. Por supuesto, en contrapeso también tienen que estar las instituciones del Estado, la posibilidad de que la gente acuse, lo que se llama en España las acusaciones populares, cosa que está vedado para Venezuela, pues dado los costos del sistema de justicia, y los contrapesos que no parecen funcionar cuando de repente un partido político agarra el monopolio del Parlamento y nombra diestra siniestra jueces. Y una de las primeras cosas que hizo el activismo es la llamada revolución judicial, y con eso prácticamente se metió en el bolsillo a buena parte de los contrapesos que tenía la democracia en ese momento. Pero se pueden imaginar aguas abajo qué es lo que pasa, pero es realmente uno de los grandes problemas, uno de los grandes retos de la corrupción en el país. Bueno, muchas preguntas, muchas interrogantes, caramba, no va a ser fácil responderlas a todas, ¿no? Pero vamos a cerrar con esta, no sé, aquí me llama la atención esta por acá, Victoria Saray Rizo Medina, ¿cuál ha sido el impacto del populismo en las políticas económicas de Venezuela? Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer un acercamiento con relación a esa pregunta porque este es un tema bastante amplio.
Yo quisiera agregarle a la excelente participación del profesor anterior con relación a la corrupción, es la impunidad, ¿no? Mientras existan sociedades cómplices, la impunidad va a galopar. Y entre otros elementos, esa sobredimensión que tiene el presidencialismo en general en Latinoamérica, puede incidir en todo lo que de alguna manera tiene que ver con algunos movimientos populistas y la impunidad, la corrupción. Por ello, también me llamó la atención cuando han preguntado sobre la pérdida de autonomía de los poderes políticos. Bueno, fundamentalmente la formación de los ciudadanos en la política, el factor de la importancia de los partidos políticos, no solamente como formación de quienes participan en ellos, sino además como filtro de los candidatos para evaluar cuáles son las características de determinados candidatos, pueden ser elementos prudentes en el marco del desarrollo democrático. El impacto del populismo en las políticas económicas, a ver, yo creo que el gran riesgo del populismo es avanzar en contra de la institucionalidad. Eso de ese sistema híbrido entre democracia y populismo, o como Federico Fischer-Klein nos plantea esa democracia populista, y irrumpe en contra de la institucionalidad, pues existe un escenario para que ese impacto, no solamente en las políticas económicas, en las políticas educativas, caso que nos interesa, nos importa y además nos atañe, el caso de las políticas educativas, el populismo puede afectar el desarrollo de esas políticas. A ver, el problema aquí no es solamente el líder que viene a resolver con inmediatez. Aquí el elemento es el factor personalista, ¿ok? El factor personalista, yo creo que ese es el elemento, ¿ok? Ese factor personalista que incide en las políticas, ese factor personalista que puede tener un efecto negativo no solamente en las políticas, sino en el desarrollo de la democracia. La democracia sí es una cultura, pero la democracia participativa, como también vi una pregunta, un planteamiento, no es un apellido. Sartori fundamentalmente nos describe la democracia como una democracia representativa, ¿ok? Porque para elegir la primera magistratura ya tenemos una representatividad. Para tener un ejecutivo tenemos una representatividad. Cuando el profesor Bernardino Herrera nos comenta a nosotros que esto es una cultura, pues sí, es una cultura, es un todo, ¿ok? Porque ese todo incluye el sistema de Estado de Derecho, ¿okay? Que nos garantiza, que nos debería garantizar, que esas políticas sean desarrolladas acorde con la propuesta
que incide en la sociedad. ¿Y qué incide en la sociedad? Que las políticas sean propuestas y acorde con el desarrollo del país todo, ¿ok? Del país todo. Entonces, de manera que sí afecta. Bueno, muchas gracias, profesora Caro. Son muchas las preguntas de los jóvenes acá presentes, del público asistente a la actividad académica. Habrá otro ciclo, ¿no? Pero sí, muchachos, muchas gracias al público participante de este espacio virtual, por hablemos otro ciclo, porque el tiempo acá también limita un poco las actividades, muchachos, o queridos ponentes, ¿no? En este caso. Bueno, quería agradecer en nombre de la Universidad Simón Bolívar, la Coordinación de Formación General del Decanato de Estudios Generales, el Departamento de Ciencias Sociales, Sección Política de la Universidad Simón Bolívar, el Centro Mario Briceño Iragorri, al Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas del Paraíso, y a la asignatura Hombre y Cultura Social número 2, que muchos de los presentes acá son estudiantes de la asignatura. Y sí, disculpen lo malo, la conectividad de mi laptop tenía dificultad y se mantuvo constantemente la conexión a través de mi teléfono, que muchas veces no es igual a la conectividad con la computadora. También quiero agradecer a la profesora Carolina Guerrero por sus palabras de introducción, a la profesora Marta Armas, que también pertenece al Departamento de Formación General y Ciencias Básicas, a la profesora Elizabeth Torre, profesora Leticia Velázquez del Departamento de Geografía e Historia, por su apoyo, por su vinculación, y también en la logística de armar estos eventos, ¿no? Y la profesora Elizabeth, tanto como Armas, y el profesor Orellano, que también lo vi por allí, ¿no? Presente, y por cierto, a las estrellas de la presentación, a los ponentes, como la profesora Carol Montserrat, Luis Castillo, Bernardino Herrera y el profesor Alejandro Rodríguez. Ha sido pues un gran placer presentes en este espacio virtual que nos permite pues acercarnos a un tema tan candente y tan demandado en estos tiempos, ¿no? De totalitarismo, populismo, ¿no? Y autoritarismo muy presentes y muy marcados en nuestras formas de ver la política. Bueno, muchas gracias y agradezco pues su participación. Y no me queda más nada que decirle a los participantes, a los ponentes, y agradeciendo más a los entes que nos apoyaron pues en esta actividad académica. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted y gracias a los asistentes. Sí, en especial también los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, la sección 1 y 2, y también otras secciones que no recuerdo que estén presentes acá en este espacio. Muchas gracias a todos y los invitados pues que también se acercaron pues a través de su presencia virtual.